favor. Vamos prendiendo, habilitemos camaritas, por favor, todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Licenciada Berta, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este módulo del Diplomado en Seguros. Señores estudiantes, antes de presentarle a la docente, por favor, les voy a comunicar cómo se va a trabajar en estas 2 semanas. De todas maneras, está colgado las actividades del módulo 4 que está en la plataforma de las 2 semanas. Ustedes pueden encontrar detalladamente las ponderaciones y todo, las actividades que se va a trabajar. Yo les voy resumiendo, por favor, para que la licenciada me confirme. Vamos a trabajar sobre 100 puntos. Va a haber una tarea, la tarea 1 de la primera semana sobre 20 puntos. El foro 1 y 2 sobre 15 puntos. ¿Ya? Va a haber una evaluación continua entre la primera y segunda semana sobre 10 puntos. Y el foro 3 y 4 sobre 15 puntos. Estamos 60 puntos en la plataforma, por si acaso, para tomar en cuenta, y una evaluación final de 40 puntos, que es la próxima semana. La tarea de esta semana, la tarea 1, va a estar habilitado hasta el día domingo 11 de abril. También está eso en la plataforma con fechas. El foro 1 y 2 va a estar abierto hasta el viernes 9 de abril, hasta las 23:59. También está en la plataforma con fecha y hora, para que tomen en cuenta, por favor. Licenciada, ¿está conforme con la ponderación? Sí, si hubiera algo que revisar y ajustar, lo vamos a ajustar, claro que sí, porque ahora he cambiado la modalidad en varias claro presentaciones sí, y en la plataforma para hacer otro más innovador, ¿no? El módulo que vamos a avanzar ahora. Lo vamos a coordinar y se les va a comunicar claro que oportunamente sí a los estudiantes. Muy bien, licenciada. Por el momento está todo como les he comunicado y está en la plataforma, como le digo, las actividades del módulo 4 con sus ponderaciones. Bueno, voy a presentar a la licenciada Berta Mónica Salamanca Saavedra, su formación académica, licenciada en Derecho. La licenciada es especialista en seguros, asesora legal en seguros generales. Licenciada, adelante, licenciado, cuando usted quiera, licenciada. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un placer dar inicio a un nuevo módulo en este diplomado 17, si no me equivoco, donde veo que la expectativa y el interés sigue creciendo, y eso es muy importante porque el mercado de seguros cada vez se hace más necesario y más importante, de tal manera que se ve el gran interés de las personas en capacitarse y en adquirir más conocimiento en este mercado. Bueno, tengo entendido que este es el 4º módulo que ya estamos pasando y un poquito les voy a explicar brevemente la modalidad de trabajo que vamos a aplicar en este módulo. Aunque ya todo está colgado en la plataforma hay un mensaje de bienvenida que quisiera por favor que lo escuchen. Inicialmente también hay un foro de presentación en la primera parte donde les voy a solicitar que ustedes hasta el día de mañana puedan presentarse en ese foro, darme sus características, sus datos personales, sus expectativas del módulo. De esa manera los voy a conocer un poco más, porque ahora el tiempo es corto y no vamos a demorar en abrirnos para conocerlos. Entonces, de esa manera yo voy a conocerlos un poco más. Adicionalmente, también para esta primera semana ya están habilitados 2 foros. Los 2 foros que consisten en que ustedes tienen que ver un video y opinar en el foro. Todos los foros tienen puntuación que se va a ponderar en la nota final. Como les había explicado José, también tienen una tarea que consiste en ver 2 videos que he colgado en la plataforma y tienen que preparar un ensayo. Las instrucciones están en el formato de la plataforma para que ustedes puedan analizarlas, leerlas y preparar su trabajo. Ese trabajo tiene una ponderación de 20 puntos y el plazo ya lo ha mencionado José. Si tienen alguna duda, no duden por favor en acudir a mi persona. Posteriormente, los cuestionarios
no tomo examen final, hago evaluación continua y normalmente la primera parte la dedico a avanzar el tema que nos va a tocar tratar en cada clase. La segunda parte normalmente o hacemos prácticas o les doy cuestionarios. Los cuestionarios los resuelven inmediatamente, les voy a enviar formularios a través del WhatsApp. ¿Tienen ustedes un WhatsApp de grupo? ¿Alguien me puede responder, por favor? Sí, hay un WhatsApp de grupo. Ya. Mi celular es el 701-23100. Quisiera, por favor, que me incorporen en ese WhatsApp para que... ¿Por qué? Les voy a mandar ahí el Google Form de asistencia todos los días y ustedes lo van a llenar y me lo van a enviar, me lo van a reenviar. Y luego también ahí les voy a mandar los cuestionarios para que ustedes inmediatamente que iniciemos el tiempo de evaluación en clase, luego de haber avanzado la materia, puedan resolverlo y me lo devuelven. De esa manera vamos a hacer una evaluación continua que les permita a ustedes no saturarlos con exámenes finales y notas, etcétera, etcétera. Y finalmente, ya está colgada en la plataforma el trabajo final. El trabajo final va a ser un trabajo práctico porque considero que es importante que ustedes hagan una simulación y como una estrategia didáctica que es la más factible, hagamos el aprendizaje basado en problemas. ¿En qué consiste esto? El día miércoles les voy a asignar grupos para que ustedes puedan organizarse vía virtual. Por favor, nada de reuniones. Ahora tenemos varias herramientas para reunirnos vía virtual. Y van a hacer una simulación. El día miércoles vamos a hacer un sorteo para que los grupos puedan sacar un tema sobre el cual van a preparar un siniestro, desde el inicio hasta su ajuste. Entonces, como todavía vamos a avanzar materia, ese es el trabajo final, que ustedes lo pueden ir elaborando y la presentación va a ser, una vez que ustedes ya hayan planificado todo su trabajo, que lo pueden ir realizando en el transcurso de esta semana y de la siguiente, el día viernes tienen que hacer la presentación del trabajo hasta las 3 de la tarde, si no me equivoco, mediante un video o una grabación que van a hacer en la reunión de Zoom. Y me tienen que colgar en la plataforma un acta en PDF donde me detallen cuál ha sido el aporte de cada uno de los participantes en el grupo en el trabajo que van a realizar. En clases vamos a reproducir los videos, los van a compartir ustedes en la clase y la evaluación final es sobre 40 puntos. Yo quiero ver su creatividad, quiero ver la aplicación de todo lo que vamos a aprender, todas las estrategias, que van a ver, va a ser mucho más práctico que tener un examen final teórico y que no nos va a conducir nada más que a una nota sin ver si nosotros realmente podemos ya tener las capacidades y las competencias necesarias en el manejo y en la liquidación de siniestros. Luego, en la segunda semana también les voy a dar prácticas. Las prácticas va a ser en curso. No les voy a dejar ninguna tarea en la plataforma. Vamos a avanzar ciertos temas que son importantes en la liquidación de siniestros y les voy a enviar las prácticas para que las resuelvan inmediatamente y me las devuelvan para que yo les dé ya al día siguiente su calificación. Si tienen alguna duda, ya tienen mi celular, no duden en consultarme, y si no, vamos a dar inicio al avance de nuestra materia. ¿Estamos los 35 presentes? Bueno, les voy a pedir un favor. Es evidente que muchos tienen la cámara apagada por el tema del internet. Pero no me gusta mirar y ver todas las cámaras
porque pareciera que estoy hablando. Si en algún momento les voy a hacer alguna pregunta para que ustedes puedan activar su cámara. Ahora vamos a dar inicio a la presentación. José, no sé si ya puedo compartir. José. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Se ve. Sí. Sí, se ve. Entonces damos inicio a nuestra clase de hoy. Ay, la música no la apague. No les molesta, ¿no? no, está bien. A ver, vamos a hablar de lo que es contrato de seguros. Tengo entendido que ustedes ya han avanzado. No, voy a quitar la música. Permítanme un segundito, por favor. Tengo entendido que ustedes ya han avanzado en los módulos de bases jurídicas, bases técnicas, y el módulo anterior era seguros generales y seguros de personas. Entonces, por favor, Ernesto, ¿usted me podría decir, dar una definición de lo que es contrato de seguros? El contrato de seguros es el documento que pone o plasma lo que sería la transferencia del riesgo del asegurado a la aseguradora, poniendo las condiciones, las coberturas y las exclusiones, así de manera general. Perfecto. ¿Algún otro participante que quiera dar una definición más? ¿Nadie? Listen, ¿puedo Claro participar? que sí. Es un documento legal donde se establecen y estipulan las condiciones de la póliza y las exclusiones también. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, sí. Buenas noches. El contrato de seguro es la póliza en el cual la aseguradora se compromete a indemnizar al asegurado siempre y cuando éste cumpla con las condiciones a cambio de una prima. Perfecto. Bueno, ¿por qué les hablo? Ustedes se preguntarán, pero, a ver, la docente, ¿por qué otra vez está tocando el mismo tema del contrato de seguro? Porque para adentrarnos en el tema del manejo y liquidación de siniestros, definitivamente nosotros tenemos que dominar los conceptos que son necesarios en el tema de contrato de seguro. ¿Y por qué? Si partimos de la definición de lo que es contrato de seguro, nosotros en una forma simple, no puedo quitar la música, en una forma simple, la vamos a definir como el acuerdo entre partes mediante el cual el asegurado, a través de una prima, transfiere su riesgo a la compañía. Eso es el acuerdo, eso es un contrato de seguro. La transferencia de un riesgo. Por eso es que es muy importante que ustedes manejen ese concepto para poder entender la definición principal, la base principal sobre la cual se inicia el módulo de manejo y liquidación de siniestros. Muy bien. Partiendo de esa definición en la que el contrato de seguro es un acuerdo mediante el cual el asegurado, a cambio de una prima, transfiere el riesgo a la compañía y de acuerdo a las coberturas establecidas en la póliza, esta, en caso de suceder un eventual siniestro, deberá asumir el riesgo en las condiciones pactadas. En ese sentido, para entender mejor la base sobre la cual nos vamos a manejar en todo este proceso, vamos a hablar
de cuáles son las características principales de un contrato de seguros. Las características principales de un contrato de seguros son la legalidad, es decir, que su objeto debe ser lícito y no atentar contra un bien común. La siguiente característica es la capacidad. Ambas partes deben ser legalmente capaces de suscribir un contrato. La tercera característica de un contrato de seguros es que el contrato es oneroso. ¿Y por qué decimos oneroso? Porque una parte se obliga a pagar una prima a cambio de la contraprestación que nos va a dar la compañía, que es que en caso de la ocurrencia del riesgo va a restituir el bien de acuerdo a las condiciones pactadas en la póliza. Entonces, hemos hablado de 3 condiciones: la capacidad, la legalidad y que es un contrato oneroso. Y otras de las condiciones que también son importantes es la bilateralidad. Un contrato de seguro es bilateral porque ambas partes tienen derechos y obligaciones. Es de tracto sucesivo porque es una relación contractual que se prolonga en el tiempo. Y finalmente, la característica de consensualidad, que ambas partes deben dar su conformidad al contenido del contrato. Entonces, ustedes verán que estas características del contrato de seguro se repiten en todas las condiciones, las características que tenemos al suscribir una póliza. La primera, legalidad. O sea, la capacidad, el objeto de un contrato debe ser lícito y no atentar contra el bien común. La consensualidad, tanto la compañía como el asegurado deben dar su conformidad al contenido del contrato. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros recibimos la póliza y damos su conformidad al contenido del mismo de acuerdo a las condiciones pactadas, que normalmente las pólizas establecen un plazo de 15 días que nos permiten revisar el documento y dar nuestra conformidad o a advertir alguna discrepancia que no está de acuerdo al slip de cotización que nosotros hemos solicitado. Oneroso porque debemos pagar una prima. Si nosotros vamos a pagar una prima, tenemos la obligación y el derecho, si tenemos la obligación de pagar una prima, tenemos el derecho de exigir la contraprestación para la cual hemos suscrito ese contrato. ¿Cuál es la contraprestación? Que en caso de la ocurrencia de un riesgo, la compañía debe resarcir los daños o el bien de acuerdo a las condiciones pactadas. La bilateralidad, porque ambas partes tenemos derechos y obligaciones. ¿Cuál es mi obligación como asegurado? La principal, pagar la prima, etcétera, etcétera. La compañía, ¿cuál es su principal obligación? Cumplir lo pactado en la póliza. Y más adelante vamos a ver cuáles son los derechos y las obligaciones tanto de la aseguradora como del asegurado. En ese sentido, conocido ya y repasado, porque esto es un repaso sobre qué es un contrato de seguro y cuáles son sus características, vamos a hablar de lo que es el interés asegurado. El interés asegurado. ¿Alguien me puede, por favor, dar una definición de interés asegurado o interés asegurable? No, por favor, no te van a hablar. Yo no busco definiciones perfectas. Yo quiero saber, estoy haciendo un diagnóstico de lo que ya el curso sabe y hasta dónde me puedo mover para avanzar más en las próximas clases. Por eso es que les estoy haciendo estas preguntas. No les voy a calificar mal ni les voy a cuestionar. Pero sí necesito escuchar cuál ha sido su avance. Por favor, ¿alguien me puede dar un concepto en sus palabras de lo que es interés asegurable? Buenas noches. Buenas noches. Yo entiendo como interés asegurado sería el
el bien el que estamos asegurando. Si fuera una póliza automotor sería el vehículo, ¿no? Si fuera un bien sería una casa. Entonces ese es el bien que está interesado a ser asegurado. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Le habla Karina. Bueno, Sí, podemos hola, Karina. definir que es un interés económico, sobre todo, puede ser para, como explicaba Miguel, para algo tangible como son el vehículo, inmuebles. Bueno, aquello en el cual tengamos un interés económico y queramos resguardar, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más de los tímidos, por favor, que están ahí? Buenas noches, licenciada. Sí, yo quisiera hablar. Buenas noches. Bueno, complementando a los que mis compañeros ya han manifestado, el interés asegurable radica en el patrimonio sobre el cual yo pienso que voy a tener pérdida y deseo protegerlo. Muy bien. Eliana, tú querías hablar. Adelante, por favor. Sí, lo siento. Bueno, tal vez complementando un poco más, sí, es el requisito, el deseo, la expresión del derecho que tiene un sujeto para asegurar un bien o a un sujeto de un siniestro. Perfecto. Me gusta sus participaciones porque muestra su interés en expresar lo que ustedes conocen de la pregunta que les estoy realizando. Todos están en lo correcto, pero para hablar del interés asegurable y para que todos no volvamos a nunca más a no tener un concepto claro de lo que es interés asegurable, primero debemos hablar de cuáles son los principios básicos del seguro. Yo estimo que ustedes ya han llevado los principios básicos del seguro, que son 4, ¿verdad? Son 4 los principios básicos del seguro. El principio del interés asegurable, el principio de la indemnización, el principio de la buena fe y el principio de la subrogación. En base a estos 4 principios básicos es que nos vamos a mover en este módulo. ¿Y por qué? Porque todos están relacionados con la parte donde la compañía tiene que cumplir con lo que ha pactado al suscribir una póliza. El principio del interés asegurable define lo que es interés asegurable en realidad. ¿Por qué? Porque nos habla el principio asegurable, el principio del interés asegurable es aquel mediante el cual el asegurado debe demostrar que con la contratación de un seguro va a evitar una pérdida que afecte su patrimonio personal o económico. Entonces, si lo aplicamos a seguros generales, ustedes, a ver, alguien que me responda, ¿cuál sería el principio del interés asegurable en esas circunstancias, si lo aplicamos a seguros generales? Buenas noches. Podríamos decir que en seguros generales tendríamos que hablar principalmente de lo que sería patrimonio. Perfecto, perfecto, muy bien, Ernesto. En seguros generales, el principio de interés asegurable se aplica básicamente a lo que significa patrimonio, lo que aquella demostración que nosotros debemos, al contratar una póliza, debemos efectuar, que con la contratación de una póliza de seguros generales, automotores, incendio, muda, transporte, a ver, ¿qué otra póliza? Una póliza de todo riesgo, de rotura de maquinaria. Vamos a evitar una pérdida que afecte nuestro patrimonio personal o económico, nuestros bienes. Si aplicara a vida, Ariel Choque, ¿me puede responder, por favor? Si aplicara a vida, ¿cuál sería el interés asegurable?
Buenas noches, licenciada. El interés asegurable en un seguro Buenas de noches. vida es la integridad de la persona, salud y existencia. Está perfecto, Ariel, pero debo aclarar algo. ¿O alguien quiere aclarar? ¿Pamela? ¿Giovanna? Giovanna Salgueiro. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Giovanna. De acuerdo a su pregunta, el interés asegurable sería la vida, en realidad, o la persona. Perfecto, muy bien, Giovanna. Ariel, debo aclararte que no debemos confundir que los seguros de personas con los seguros de vida. Los seguros de personas son aquellos que protegen lo que tú dijiste, la integridad, la salud y la vida de las personas. Los seguros de vida son aquellos que protegen la vida de las personas, como su nombre lo dice. Entonces, está bien tu definición, simplemente no tenemos que confundir vida con seguros de personas. Vida es una parte de los seguros de personas. En los seguros de accidentes, el interés asegurable es la integridad de las personas. En los seguros de salud, el interés asegurable es la salud de las personas. Entonces, como podrán ustedes ver, todo el principio del interés asegurable consiste en que el asegurado debe demostrar que con la contratación de un seguro vamos a evitar una pérdida que afecte nuestro patrimonio personal o económico. ¿Ustedes piensan que el patrimonio personal no es la vida, no es la salud, no es la integridad? Claro que sí. Por eso, uno de los principios básicos del seguro parte del principio de interés asegurable o interés asegurado. Este además debe ser lícito, de carácter, la relación que nosotros vamos a demostrar debe ser de carácter lícito. No podemos asegurar, por ejemplo, no se asegura el narcotráfico, no se asegura determinados riesgos que su origen no sea lícito. El principio del interés asegurable también está basado que debe demostrar la relación lícita que tiene con el objeto asegurado. La relación lícita. Entonces, lo primero, debe demostrar que con la contratación de un seguro está velando en caso de que ocurriese una pérdida por la afectación de su patrimonio personal o económico. 2, debe demostrar la relación lícita de carácter patrimonial o personal que tenga con el objeto asegurado. ¿Por qué lícita? Yo no puedo tomar una póliza de vida para una persona que no conozco. Tengo que demostrar mi relación lícita, mi interés legal. No puedo tomar una póliza de automotor para un vehículo sobre el cual no tengo ningún interés. Tengo que demostrar mi relación lícita. No puedo contratar una póliza de accidentes para un tercero con el cual no tengo ninguna relación y no pueda acreditar ningún interés legal que me está moviendo a contratar esa póliza de accidentes. Entonces, hemos hablado ya de los 4 principios del seguro. Principio del interés asegurable, principio de la indemnización, principio de buena fe y el principio de la subrogación. Para definir el interés asegurable, hemos hablado del principio del interés asegurable, que está basado en que el asegurado debe demostrar que con la contratación de un seguro va a evitar una pérdida en su patrimonio personal o una pérdida económica. Y además es una condición esencial para aplicar al concepto de interés asegurable, por la cual el asegurado debe demostrar una relación lícita de carácter patrimonial o personal con el objeto asegurado. ¿Cómo también vamos a definir el interés asegurable? Como el interés económico que una persona posea sobre un bien
y que se encuentra expuesto a cualquier evento denominado riesgo. Es otra definición que aplica a interés asegurable. Entonces, ustedes ya tienen 3 conceptos para poder elegir y definir básicamente a qué nos referimos cuando hablamos del interés asegurable en una póliza de seguro. Bajo el principio de interés asegurable debemos demostrar que con la contratación de ese seguro estamos evitando una pérdida personal o patrimonial que afecte a nuestra economía. 2, debemos demostrar una relación lícita de carácter patrimonial o personal con el bien o el objeto que estamos asegurando. Y una vez que tenemos esos 2 conceptos, ya podemos definir lo que es interés asegurable. Y el interés asegurable es el interés económico que posee una persona sobre un bien que se encuentra expuesto a un posible o determinado riesgo. Entonces, cuando hablamos de pérdida patrimonial, hablamos de seguros de daños. Cuando hablamos de pérdida personal, hablamos de seguros de personas. Entonces, si tenemos esos conceptos claros, vamos a poder manejarlos. Inicialmente, ya sabemos qué es un contrato de seguro, pero no bajo el término legal que yo quiero que definan, sino bajo el término simple y sencillo que diga, un contrato de seguro es aquel mediante el cual el asegurado, a cambio de una prima, mediante el cual la compañía, a cambio de una prima, asume un riesgo del asegurado y que se compromete a pagar en caso de una eventual ocurrencia conforme las condiciones pactadas en la póliza. Esa es la definición más simple de lo que es un contrato de seguro. Cuando ya vamos avanzando y vemos las características del contrato de seguro, ¿qué es? El primer principio, el interés asegurable, porque tiene que haber un interés para suscribir un contrato de seguro. El primer principio del interés asegurable es que el asegurado debe demostrar que con la contratación de ese seguro, de un seguro determinado, va a evitar una pérdida económica o un daño personal, es decir, algún evento que afecte su patrimonio personal o económico. Y adicionalmente también debe demostrar una relación lícita de carácter patrimonial o personal con el objeto que pretende asegurar. La parte final es que no debemos confundir. Cuando hablamos de relación patrimonial, estamos hablando de seguros de daños, seguros de automotores, de incendio, de transporte, los seguros multirriesgo, de aeronavegación. Y cuando hablamos de pérdida personal, estamos hablando de seguros de personas, bajo el concepto de que los seguros de personas son aquellos que protegen la integridad, la salud y la vida de las personas. Si alguien tiene algo que acotar, alguna duda, por favor, quisiera que me la digan para que a medida que vayamos avanzando quede todos los temas claros y no existan dudas al respecto, ni en ningún concepto. Bueno. Ahora vamos a hablar de lo que es riesgo. Poco a poco nos vamos adentrando en el concepto que se maneja en el manejo y liquidación de siniestros. Entonces, ¿qué es un riesgo? Vanessa, por favor, ¿qué es un riesgo? Bueno, un riesgo es lo que prácticamente la aseguradora estaría haciendo cargo de algo que todavía no se ha dicho o no ha pasado. Es algo que se supone que pasaría. Perfecto, muchas gracias. Alison, ¿qué es un riesgo? Buenas noches, Liz. Buenas noches. Bueno, yo entiendo como riesgo
algo que pueda suceder, que puede presentarse en un siniestro, se materializa en un siniestro y puede dañar el bien asegurado, o ya sea si es patrimonial, un seguro general, o a una persona, si se trata de un seguro de persona. Perfecto. Eso es un riesgo. Un riesgo es la probabilidad de que suceda un evento adverso, que algo desagradable nos acontezca y ocasione un daño patrimonial, una pérdida económica o personal. Eso es un riesgo. Es una amenaza de que un suceso adverso ocurra y nos ocasione una pérdida. Riesgo es aquel mediante el cual nosotros hemos contratado una póliza a cambio de una prima para que en caso de la ocurrencia de ese suceso adverso, la compañía resarza los daños ocasionados patrimoniales, personales, de acuerdo a las condiciones pactadas. Ustedes verán cómo las definiciones en los términos que hemos estado avanzando se van relacionando con el contrato de seguro. No es, un contrato de seguro es la póliza, perfecto. Se materializa con la póliza y sus condiciones. Es un acuerdo entre partes, perfecto. Pero ¿qué tiene que tener un contrato de seguro? Un interés asegurable. El interés asegurable es aquel mediante el cual el asegurado demuestra que en caso de que ocurra un evento que le ocasione una pérdida económica o personal, va a demostrar el interés lícito y además esa probabilidad que se ha convertido en riesgo, porque esa probabilidad que se ha convertido en siniestro porque ha ocurrido el riesgo, porque ya se ha cumplido la condición. Nosotros, como compañía, solamente estamos a cambio de una prima adquiriendo una obligación que puede o no puede ocurrir durante el transcurso de la vigencia de la póliza. Puede darse o no puede darse el evento adverso que ocasione una pérdida patrimonial o personal al asegurado. Esa es la definición de riesgo. Y esa pérdida patrimonial o personal, ¿en qué se traduce? En el interés asegurable del contratante de la póliza, y bajo el cual, al tener la pérdida económica o personal, la compañía está obligada, a cambio de la prima, a cumplir lo pactado de acuerdo a las condiciones de la póliza suscrita. ¿Y lo pactado qué significa? Resarcir el daño económico o personal que ha sufrido el asegurado. Entonces, poco a poco se van relacionando las definiciones globalizando el contexto de lo que es una póliza de seguro, pero ya no en la parte en la que ustedes han visto que es la contratación de la póliza, las condiciones, las cláusulas pactadas, las exclusiones, sino vamos analizando desde el principio. Hemos pactado una póliza con un interés asegurable cuyo interés además debe ser lícito y que ante la ocurrencia del riesgo, que nosotros ya lo denominamos como siniestro, la compañía está obligada a cumplir lo pactado de acuerdo a las condiciones de la póliza contratada. Entonces, definido lo que es interés asegurable, les había hablado de que son 4 los principios básicos del seguro. Entonces, a partir del principio de interés asegurable, podemos definir los otros 3 principios. El principio de indemnización, el principio de subrogación y el principio de buena fe. El principio de indemnización es otra de las partes principales bajo las cuales gira el contrato de seguro traducido en la póliza. ¿Y cuál es? El principio de indemnización es aquel que se refiere a que el asegurado no puede recibir más de lo perdido en un siniestro. Es decir, una póliza no tiene fines de lucro. A eso se refiere el principio de indemnización. Ustedes me dirán, pero el principio de indemnización habla de indemnizar. Efectivamente,
Pero el principio de indemnización que nosotros vamos a manejar en la liquidación de siniestros está referido específicamente a que el asegurado no va a recibir más de lo perdido en un siniestro, porque la póliza no tiene fines de lucro. Va a quedar en las mismas condiciones, esa es la obligación de la compañía, dejar al asegurado en las mismas condiciones que estaba antes de un siniestro. Ese es el principio básico de indemnización. Posteriormente, el principio de subrogación. El principio de subrogación, que es otro de los principios que se maneja en la liquidación de siniestros, nos dice que es aquel que faculta a la aseguradora a repetir los daños indemnizados a su asegurado y que fueron causados por un tercero. Entonces, del principio de interés asegurable parte el principio de indemnización, que básicamente consiste en que el asegurado no puede recibir más de lo perdido en un siniestro. Es decir, dejar al asegurado en las mismas condiciones en las que estaba antes de que exista la ocurrencia del riesgo. El principio de subrogación es aquel que faculta a la aseguradora a repetir los daños indemnizados por cuenta de su asegurado y que fueran causados por un tercero. Podemos repetir, normalmente se conoce eso como nuestro derecho de repetición. Y finalmente, el principio de máxima buena fe, que en realidad es el principio sobre el cual debería girar tanto la suscripción de la póliza cuando la vendemos en el área comercial, donde el asegurado debe declarar ciertamente, sin esconder información, todo lo concerniente al bien u objeto que está asegurando. Y cuando la compañía debe cumplir con lo pactado, también debe actuar bajo el principio máximo de buena fe, con la intención plasmada en el pago del siniestro conforme a las condiciones pactadas en la póliza. Entonces, el principio de máxima buena fe es aquel que establece una relación armoniosa, transparente, dentro de los valores de ética y transparencia entre ambas partes que conforman el contrato de seguro, el asegurador y la aseguradora. Como ustedes verán, esos 4 principios son tan importantes para que esa relación armoniosa que debería existir entre compañía y asegurado no se traduzca en siniestros controversiales, no se traduzca en indicios de fraude, no se traduzca en que el asegurado quiere sacar mayor partida de un evento que le ha ocurrido y aprovechar para beneficiarse lo más que pueda con la atención y con la póliza que ha adquirido. No se traduce en que la aseguradora le busque la letra chica a su póliza, ¿no? A ver, ¿dónde está una exclusión para rechazarle? No. No se traduce en que la aseguradora cuando recibe la denuncia de un siniestro, lo primero que haga es pensar mal. No, ¿por qué tan tarde estaba manejando en la avenida Bush y solo, y de repente estaba corriendo y estaba borracho? Ya estamos presumiendo, ya estamos nosotros anticipándonos sin conocer las circunstancias del evento. Estamos presumiendo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no estamos actuando bajo el principio de la máxima buena fe. Y ese es uno de los principios más importantes en la suscripción y en el pago de siniestros. En la suscripción de pólizas y en el pago de siniestros. Tanto la compañía como el asegurado, si se manejan dentro de los conceptos establecidos en los principios básicos del seguro y principalmente en el principio de buena fe, yo les aseguro que no habría tantos siniestros controversiales como existen ahora. Entonces, hemos hablado en esta primera parte de nuestra clase de la definición del contrato de seguro,
de lo que es el interés asegurable, hemos recordado los principios básicos del seguro y además los hemos definido sobre la parte que nos interesa para el módulo que vamos a avanzar, el principio de indemnización. A partir del principio del interés asegurable sale el principio de indemnización, de subrogación y de la máxima buena fe. Y en esos 4 principios nos vamos a manejar para avanzar e iniciarnos en el fascinante mundo, porque es fascinante la forma en que uno, cuando ya conoce la hermenéutica, puede entrar al manejo y liquidación de siniestros, porque aprende a analizar las pólizas, aprende a analizar el contenido de las cláusulas, aprende a practicar los 4 principios, aprende a actuar con equidad y hace de psicólogo, hace de psicólogo cuando ocurre el siniestro, equilibra cualquier estado de ánimo de nuestro asegurado, porque cuando le ocurre un siniestro nadie está muy contento. Evidentemente una pérdida económica o personal afecta mucho la atención que uno pueda tener en el área de siniestros, porque tiene que saber manejarse. No puede ponerse a la defensiva, no puede demostrarle al asegurado que solo está haciendo su trabajo, no puede decirle que solo va a cumplir la póliza, porque el asegurado lo que en ese momento necesita es el apoyo de su compañía. Y el apoyo de su compañía no está traducido en la póliza. Yo solo le voy a dar asistencia jurídica, yo solo le voy a dar asistencia mecánica, ya lo estoy asistiendo en tránsito. No. Uno tiene que demostrar interés en el momento de un siniestro con un asegurado. Uno tiene que demostrar empatía. Uno tiene que demostrar diligencia. Uno tiene que demostrar conocer la póliza. Porque si no conoce la póliza y le da una información equivocada al asegurado en ese momento, lógicamente, posteriormente, esa equivocación va a incidir en la opinión del asegurado que tenga sobre la compañía. Pero ese funcionario me ha dicho que no me cubría, pero ese funcionario me ha dicho que no sabía, pero me ha dicho que tal vez mi siniestro no iba a estar cubierto, y me ha dicho que por qué he actuado de esa forma, sin consultar a la compañía, o por qué les he llamado tan tarde, me ha insinuado que quizás yo estaba con alcoholemia. O sea, todas esas cosas, una persona que atiende un siniestro tiene que cuidar desde el momento en que toma conocimiento del mismo, desde el momento en que el asegurado lo contacta vía teléfono, desde el momento en que el call center le transfiere la llamada y le dice, necesitan de tu ayuda, porque han tenido un siniestro. En ese momento es cuando el personal de asistencia al cliente en el área de reclamos entra en acción. Y es tan importante como la primera asistencia, como luego ya de que ha calmado el susto, la furia, la pena, todo el estado de ánimo que haya podido tener el asegurado en ese momento, también tiene que venir la parte donde uno tiene que asesorarlo y direccionarlo durante todo el trámite de su siniestro, para que un asegurado se vaya satisfecho. ¿Por qué? No satisfecho solamente de la atención, no satisfecho solo de la diligencia de la persona que le ha atendido, satisfecho porque la compañía le ha cumplido lo pactado. Esa satisfacción es la que también tenemos que obtener como personas que vamos a trabajar en el área de reclamos. Y si nosotros estamos en este diplomado porque nuestra empresa nos necesita, y necesita que aumentemos nuestros conocimientos para contratar pólizas para nuestra compañía, para nuestra institución, también tenemos que estar preparados en la otra parte. Tenemos que ser lo más transparente posibles cuando la compañía nos pide información, cuando la compañía nos solicita documentación, lo más ágiles posibles para que la compañía pueda realizar un análisis rápido y eficiente, de tal manera que podamos atender prontamente el requerimiento de nuestro asegurado. Entonces, por ambos lados, como ustedes verán,
Si somos cliente, necesitamos que la compañía nos atienda con diligencia, pero también debemos nosotros cumplir los requerimientos de la compañía prontamente, para que ambas partes nos apoyemos mutuamente en la rápida liquidación de un siniestro. Si somos aseguradora, nuestra diligencia debe ir direccionada en informar prontamente a nuestro asegurado, atenderlo, asesorarlo, y al final, ¿qué vamos a obtener? La satisfacción de que nuestro asegurado sienta que la compañía no solo le ha pagado, no le ha indemnizado o lo ha atendido bien en tránsito o que necesitaba un médico, sino sienta que la compañía ha cumplido. Esa es la parte más importante del manejo de siniestros. Demostrar a nuestros asegurados que estamos cumpliendo. Licenciada, está en silencio. Ahora sí. Doctora, su micrófono. Sí, ya está, ya lo habilité. Hoy el internet está una pena. Bueno, entonces, avanzada esta primera parte, por favor quiero consultarles si ya me han incorporado en el WhatsApp, porque les quiero mandar el formulario de asistencia. ¿Quién es el administrador del WhatsApp, por favor? José. ¿Aló? José es el administrador, licenciada. José es el administrador, listo. José Aliaga, ¿quién? Sí, el coordinador. José Aliaga, licenciada. Creo que ya lo hizo. Bueno, antes de avanzar a la segunda parte, que son las obligaciones y los derechos de la aseguradora y del asegurado, quiero saber si todo está claro, si no tienen alguna pregunta, si no quieren ampliar algún tema, para que podamos ir adelante con nuestro curso. ¿Aló? Todo claro, licenciada. Ok. Muchas gracias. Creo que todavía no está agregada al grupo. Sí, no estoy agregada, pero a ver, por hoy vamos a darle solución de una manera a la asistencia, pero ya le voy a pedir que me agregue si no lo hace hasta el final. Entonces, como no hay ninguna duda sobre esta primera parte, vamos a ir avanzando nuestro tema. Hoy no les voy a tomar ninguna evaluación porque esta es una especie de repaso. Esto ya lo han debido llevar en bases jurídicas, en bases técnicas, entonces estamos repasando lo que ya han aprendido. Y mañana, el día miércoles ya vamos a entrar en materia para que ustedes puedan dar su evaluación en la última parte y yo ya voy a estar habilitada seguramente en el WhatsApp del grupo. Bien, ahora vamos a hablar de cuáles son las obligaciones y los derechos del asegurado. Ustedes saben que tanto en el Código de Comercio como en la Ley 1883 están establecidas claramente cuáles son las obligaciones de la compañía, de la aseguradora y sus derechos, así como las obligaciones y los derechos del asegurado. Hemos visto ya que una de las características del contrato de seguros es la bilateralidad, ¿no? Mediante la cual ambas partes tienen obligaciones y derechos. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones y derechos del asegurado, vamos a mencionar como derechos
El primero, que es contratar y elegir la cobertura del seguro que necesite, así como escoger libre y voluntariamente la compañía. Y ustedes me dirán, ¿y por qué tiene que tocar eso en atención y liquidación de siniestros? Porque para la atención de un siniestro, el asegurado debe estar debidamente informado y debe conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. De lo contrario, incurriría en errores que seguramente afectarían la cobertura de cualquier evento que denunciara. Entonces, uno de los principales derechos del asegurado, como lo había mencionado, es que él puede contratar y elegir libremente el seguro que necesite, así como escoger libremente la compañía. O sea, nadie puede direccionarlo, nadie puede obligarle a contratar un seguro que no quiere. Esa es una atribución exclusiva del asegurado. Otro de los derechos que ya en la atención de siniestros es una parte muy importante es que el asegurado tiene derecho a contar con una copia de la póliza y estar debidamente informado de sus condiciones y sus coberturas. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Miguel? Miguel, buenas noches. Miguel Luxic, por favor. Claro que sí, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, Buenas considero que tiene que tener obviamente toda la información. Por ejemplo, cuando ocurre un siniestro, ¿qué acciones debe tomar? ¿A quién debe acudir? ¿Qué acciones debe tomar, ¿no? En un siniestro? Me parece que es importante eso para poder, digamos, minimizar el riesgo en algunos casos, ¿no? Entonces, considero que es muy importante que el cliente, el asegurado tiene que saber bien todas las condiciones, obligaciones de la póliza. Perfecto, muy bien. Camilo, por favor, otra opinión quisiera escuchar. ¿Por qué es un derecho del asegurado a tener una copia de la póliza y estar debidamente informado de sus condiciones y coberturas? Camilo. Hola, doctora. Bueno, en mi opinión es porque el asegurado tiene que saber qué hacer y qué no hacer en caso de que ocurra un siniestro, un accidente, y saber qué es lo que no lo excluye. Perfecto. Y además les digo que ese derecho está exclusivamente, se encuentra exclusivamente inserto en la ley 1883. O sea, no es un favor el que le estamos haciendo al asegurado. Él tiene el derecho de conocer el contenido de su póliza y contar con una copia idéntica a la que tiene la compañía en sus archivos. Idéntica. ¿Y por qué? Porque en caso de un eventual siniestro, si la copia que tiene la compañía y la copia que tiene el asegurado no son idénticas, nos pueden llevar a cometer un error en el análisis de un siniestro. Entonces, ese derecho está plasmado en la ley 1883 como uno de los requisitos indispensables que protegen al asegurado como consumidor de seguros, a contar con una copia de la póliza que ha contratado y conocer sus condiciones y sus coberturas. Otro de los derechos que tiene es a tener una información precisa y oportuna. Si tiene un siniestro, nosotros, pese a que el asegurado ya tiene su póliza, ya nosotros imaginamos que ya conoce sus condiciones y coberturas, y omitimos informarle, y omitimos darle seguimiento oportunamente a sus consultas, a sus cuestionamientos, a sus requerimientos, estamos vulnerando su derecho. Porque díganme, ¿quién de ustedes cuando contrata una póliza de seguro se lee la póliza de pe a pa? O cuando firma un contrato en viva para contratar una línea con un celular y le muestran su contrato, que es un formato preimpreso, ¿quién lo lee? No estamos acostumbrados a leer. ¿O alguien lo lee? Dígame si estoy equivocada.
¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo podemos suponer que si bien el derecho de nuestro asegurado es a tener una copia de la póliza y conocer las condiciones y coberturas, él está ejerciendo ese derecho? No lo ejerce. Él contrata la póliza y se da por satisfecho de saber que ya tiene un seguro que le va a cubrir en caso de que ocurriese algún daño. Por eso es obligación de la compañía a cumplir ese derecho de darle información precisa y oportuna cuando él lo requiera. Otro de los derechos del asegurado es a la liquidación del siniestro conforme los términos establecidos en la póliza contratada. Si nosotros hemos contratado una póliza de seguro donde hemos establecido que nos van a pagar a valor admitido, una condición que han debido ustedes avanzar en seguros generales, en las cláusulas adicionales. He tomado una póliza donde establezco que una de las condiciones es a valor admitido. Y resulta que la compañía, al momento de hacerme el ajuste por un siniestro que pueda ser pérdida total, me quiere pagar como ve más conveniente, acudiendo a su criterio de valor comercial o cualquier otro criterio que pueda existir para hacer un ajuste. Entonces, por eso se refiere a ese derecho que si yo he contratado una póliza con términos y condiciones preestablecidos, porque no voy a poner los términos y condiciones cuando ocurre el siniestro, ya están pactados anteriormente en la póliza. Tengo el derecho a que me paguen una liquidación oportuna y de acuerdo a esos términos. También otro de mis derechos es, como asegurado, es a tener respuestas oportunas y claras, además del pago de la indemnización. No me pueden tener en la compañía dando 100 vueltas. Sí, lo que pasa es que estamos analizando, le vamos a dar un aviso mañana, le vamos a dar una llamadita, estamos cotizando, aún la cláusula de su siniestro no está muy clara, la estamos viendo. No. Todo está escrito en la póliza. Nada, no podemos atender un siniestro más allá de lo que esté establecido en la póliza, ni menos de lo que esté establecido en la póliza. Las condiciones han sido escritas con anterioridad. Entonces, cualquier argumento que nosotros pretendamos utilizar para salirnos del contexto de cumplir lo pactado con el asegurado al momento de la ocurrencia del riesgo, que se traduce en un siniestro, atenta contra el principio de la máxima buena fe. Si somos aseguradores, cumplamos lo pactado. Si somos asegurados, actuemos dando información precisa y oportuna a la compañía y conforme lo hemos aceptado en la póliza. Si hemos declarado que nuestra póliza de automotores, que a nuestro vehículo le damos uso particular, pues cumplamos como hemos declarado en la póliza, no que el sábado y el domingo haré de radiotaxi, al final peleamos con la compañía porque no me quiere atender el pago del siniestro, pero no estoy cumpliendo lo pactado. Yo he declarado que mi vehículo era particular y cuando he tenido el siniestro estaba trasladando pasajeros, y no solo por trasladar pasajeros, porque normalmente el vehículo traslada pasajeros, ¿no? Pueden ser primos, parientes, familia, etcétera, etcétera. Pero cuando recibimos una remuneración a cambio, estamos alterando ya el objeto que hemos declarado en la póliza, que es de particular, porque estamos recibiendo una remuneración para nuestro beneficio. Entonces ahí ya el vehículo no es de uso particular, es de uso público. Bajo esos parámetros, ambos debemos manejarnos, es cierto. El asegurado tiene muchos más derechos que la compañía, está mucho más amparado que la compañía, y su única obligación es pagar la prima, cumplir los plazos, evitar la agravación de riesgo y actuar como si no tuviera seguro. Son 4 obligaciones que se hallan enmarcadas en un criterio que le da toda la carga a la compañía, le da más derechos al asegurado y menos obligaciones. Pero ojo, que esas obligaciones del asegurado son
trascendentales al momento de atender un siniestro. Trascendentales. Si no paga la prima, no tiene cobertura. Si no ha declarado el riesgo, como el ejemplo que les he puesto minutos atrás sobre el vehículo particular, y ha omitido decir la verdad, no tiene cobertura. Si ha agravado su riesgo, no tiene cobertura. Y ustedes me dirán, ¿y cómo podemos agravar el riesgo? A veces recibimos denuncias, como por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? En automotores, que normalmente es cuando más incidencia hay en siniestros. Y es que estaba lloviendo y casi estaba oscuro y granizando, y yo estaba manejando y se me ha cruzado un perro y me he volcado por evitar al perro. Perfecto, ha sido un accidente, si partimos de la definición de lo que es un accidente. A ver, Tatiana, ¿qué es un accidente? Tatiana Rojas, ¿qué es un accidente? Listen, ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Es un hecho fortuito, algo que no se esperaba, algo que ocurrió inesperadamente. Perfecto. Karen, ¿puedes complementar? Karen Espinosa. Buenas noches. Es un suceso imprevisto. Perfecto. María Luisa. Buenas noches. Buenas noches. A ver, tu definición de accidente. Accidente es un suceso un suceso fortuito que causa daño, que en caso de que suceda causa daño. Perfecto. Yo les voy a dar una definición de accidente como una canción, para que nunca se olvide. Accidente es un hecho súbito, fortuito, imprevisto, ocasionado por una fuerza externa y ajeno a la voluntad del asegurado. Eso es un accidente en seguros. Es un hecho súbito, fortuito, imprevisto, ocasionado por una fuerza externa y ajeno a la voluntad del asegurado. ¿Ve? Como una canción. Por favor, nunca lo olviden, porque cuando ustedes reciban aviso de siniestros o tengan un evento, háganse esa pregunta. ¿Lo que me ha pasado es súbito, imprevisto, fortuito, ocasionado por una fuerza externa y ajeno a mi voluntad? Si cumple todos esos requisitos, es un accidente. Es un accidente. Entonces, hablábamos de lo que es agravación de riesgo. Entonces, evidentemente, el hecho que yo les narraba es un accidente, inicialmente, ¿no? Lo estamos analizando si este señor estaba manejando en lluvia de noche y empezó a granizar y se le cruzó el perro y se volcó. ¿Dónde hubo la agravación de riesgo? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Rolando? ¿Rolando? ¿Rosario? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rosario. ¿Qué tal? ¿Puedes identificar en el ejemplo que he dado dónde estuvo la agravación de riesgo? De acuerdo al ejemplo que nos dio y con el concepto de accidente, la agravación del riesgo es por esquivar al perro. ¿Alguien me puede complementar? ¿Nadie? La velocidad que estaba en el momento del siniestro, ¿no? Estaba corriendo, ¿no? Ese sería un motivo para cuestionar, digamos. ¿Nadie? ¿Alison? El factor del clima, de la lluvia, pudo afectar la visibilidad del conductor y por ende provocar el accidente.
Perfecto, perfecto. Esa es la grabación. Ahí podíamos nosotros indicar, bueno, señor, ¿y por qué? Si era de noche, llovía e inclusive granizaba y usted ha seguido avanzando. ¿O por qué no ha reducido la velocidad? Evidentemente hay factores que pueden inducirnos a pensar que el asegurado ha incurrido en agravación de riesgo. ¿Por qué? Porque pese a que no tenía visibilidad, estaba granizando, él ha seguido avanzando, ha seguido manejando. Y muchas veces nos pasan ese tipo de siniestros. Ahora, eso no es agravación de riesgo, porque al final es algo que nadie puede imaginar que el chofer en algún momento se va a dormir, o que va a dar, como ellos normalmente declaran, es que he dado una pestañada. Es un acto ajeno a su voluntad, ocasionado por algo externo, fuera de la voluntad, súbito, porque ese rato le ha vencido el sueño, que se vuelque, que se choque, que no sé. Entonces, ustedes tienen que aprender. Adelante. Si un chofer sabe que no está en condiciones de manejar porque no ha descansado bien y pese a eso lo hace, ¿no se debería considerar más bien como agravamiento del riesgo? Porque se expone a que precisamente tenga ese sueño pequeño, digamos, que provoque el accidente. Sí, en eso, Ernesto, tiene razón. Normalmente cuando ocurre este tipo de eventos y el asegurado declara o el conductor declara, ¿no? Es que estaba manejando y me ha vencido el sueño, la compañía, antes de cometer un desatino y rechazarle el siniestro, ¿cómo se va a dormir? Y le rechaza, normalmente hace una serie de preguntas. El arte de preguntar en un siniestro es muy importante. Y el arte de responder también es muy importante. Entonces le hace una serie de preguntas que parecieran inocentes. ¿A qué hora ha salido? Usted, si el chofer está haciendo un viaje largo, ¿a qué hora usted ha salido? ¿Era su primer viaje? ¿A qué hora ha descansado? ¿Dónde ha parado para descansar? Entonces, al hacerle así una batería de preguntas, en algún momento el chofer o el asegurado o el conductor se va a desconcertar y va a decir algo que ya nos permite evaluar las circunstancias en las que ha ocurrido el siniestro. Porque normalmente el Código de Tránsito no sanciona que los choferes se duerman. No es algo inherente a la persona que se ha dormido porque ha querido, ¿no? Ay, qué lindo, echaré una siesta, estoy manejando, un ratito descansaré. No, es algo involuntario. Vencido por el cansancio, por la monotonía del camino, por el calor, pueden ocurrir una serie de circunstancias y normalmente tránsito no sanciona eso. En general nunca sanciona. Trata de evaluar otro tipo de eventos que han ocurrido en el accidente para tipificar el hecho, ¿no? Bajo ciertos artículos de tránsito. Entonces, depende de la habilidad con que uno vaya a cuestionar y pida la información al asegurado. Eso es muy importante. Entonces, ya habiendo hablado de lo que son los derechos de los asegurados, hemos llegado a las obligaciones y hemos definido que las obligaciones se resumen a tener las primas al día, a evitar la agravación de riesgo, a que debe actuar como si no tuviera seguro, y otra de las obligaciones a declarar el riesgo tal y como lo está asegurando. Entonces, cuando hablo de actuar como si no tuviera seguro, ¿a qué me refiero? ¿Alguien me puede explicar, Eduardo?
A que no por el hecho de tener seguro puedan actuar irresponsablemente, ¿no? Tengo seguro y bueno, corro, o tengo seguro y sigo manejando más de 20 horas, algo así, entiendo, ¿no? Exacto. Ese es el espíritu de esa obligación del asegurado. Actuar como si no tuviera seguro. Tengo que ser diligente. Cuando tengo un siniestro, tengo que tomar todas las medidas necesarias para evitar que se agrave más el riesgo. Tengo que tomar todas las medidas necesarias. Por ejemplo, una de las cosas que sucede frecuentemente. He chocado cuando estaba en carretera, no había quien me auxilie, entonces he decidido ir a buscar ayuda y dejo el carro ahí, en medio de la carretera. Y cuando vuelvo, el carro está absolutamente desmantelado. No he actuado como si tuviera seguro, porque he dejado el carro abandonado. Y Como en si no muchas tuviera, perdón. circunstancias, exacto, he dejado el carro abandonado y lo que he ocasionado es agravar más el daño que ha sufrido mi vehículo, que solamente se ha plantado de repente por una falla mecánica o me he chocado en algún lugar que me ha ocasionado un daño mecánico y como no tenía auxilio, como no tenía ese momento salida de celular para llamar al call center, he decidido ir a buscar ayuda por mi cuenta y he dejado abandonado el vehículo. Ahí ustedes me dirán, ¿puede la compañía rechazar? Bueno, se pueden evaluar muchas circunstancias. ¿Cuánto tiempo lo ha dejado abandonado? Si al dejar abandonado el vehículo estaba velando por su vida, porque en esas circunstancias es más importante la vida, ¿no? No vaya a ser que se quede a cuidar el carro toda la noche porque nadie lo ayudaba y de pronto para asaltarlo van y atentan contra su vida porque está solo en la carretera. Entonces, existe una serie de circunstancias que uno tiene que tomar y analizar en cuenta y no puede actuar fríamente. No, ha agravado el riesgo. No ha actuado como si tuviera seguro. Es que, a ver, si tengo una inundación en mi casa y de pronto me dicen, salga de su casa porque se está inundando y corre el riesgo de que se caiga esa pared y no, yo por actuar como si tuviera seguro, me voy a quedar en mi casa para tratar de sacar todos los bienes que puedo y en eso me ocurre algo. No es razonable. O sea, esa obligación que tiene el asegurado de actuar como si no tuviera seguro tiene sus límites también. Tiene sus límites, porque en estas circunstancias lo que prevalece y lo importante es la vida. Eso es lo más importante. No necesitamos que el asegurado para actuar como si no tuviera seguro ponga en riesgo su vida o la de sus allegados o la de sus empleados o la de los transeúntes. No, o sea, esa obligación tiene un límite, Pero si tenemos un asegurado que panchamente le han avisado que había una fuga, parece que han dejado una pila abierta en su oficina y le han llamado a las 6 de la mañana y él ha dicho, pucha, pero ¿qué puede pasar? Y a las 9 se aparece en su oficina a cerrar el grifo y de pronto la oficina se ha inundado completamente. Ahí, además de agravar el riesgo, ha actuado como, o sea, contraria a esa obligación, a esa premisa de actuar como si no tuviera seguro. Eso significa que un asegurado tiene que ser diligente para tratar de evitar que los daños se agraven más. Solamente eso. No que los evite, ni que los haga desaparecer, ni que los reduzca, no, que si ha tenido un accidente y presume que la piedrita que le ha saltado ha agujereado el radiador y está botando agua y no puede seguir avanzando de esa forma, pero él pese a ello va a seguir avanzando, está actuando como irresponsablemente porque va a ocasionar un daño mayor al vehículo. Entonces ahí entra la agravación de riesgo, no ha actuado como si no tuviera seguro, no ha sido diligente. A eso se refiere esa obligación que ha
que actúe en forma diligente cuando le ocurre. Ya no se lo escucha, doctora, se ha cortado su audio. Pagar la prima, como si estuviera seguro. Doctora, se le está entrecortando. ¿Aló? Creo es por las lluvias, por eso es que está así en internet. Se cortó su audio. En tacita quería. ¿Aló? 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 Ahora ¿Me sí se le escuchan, escucha, por doctora. favor? ¿Alguien me puede responder? Sí, se le escucha. Ahora sí se le escucha. Yo creo que tiene que reiniciar porque hay mucha intermitencia en su internet. Ok, muchas gracias. O apagar la cámara, tal vez Entonces, que apague su cámara va a mejorar. ahora sí, ok. Muy bien. Una vez que ya... Y que entrecortado. A ver, ¿ahora me escuchan? Voy a Está bien, reiniciar un doctora. minutito, por Se le favor, escucha ¿ya? mejor. Ahora se escucha mejor cuando está sin cámara. ¿Por qué? No sé. Ay, muñeca. Papi, necesito un gato. ¿Quién está transmitiendo? Creo que nos quedamos sin clase, ¿verdad? Sí. Acaba de enviar el formulario WhatsApp. Ok, gracias.
Solo hay que llenar el nombre o algún otro dato más. Aparentemente solo es el nombre. Nombre completo, dice en el formulario. A ver, ya volví. ¿Ahora me escuchan? Sí, Ahora doctora, sí. se le Se le escucha. escucha. Sí, se le escucha. Ya, lo que pasa es que estaba con otra computadora más y eso ha debido estar reduciendo la velocidad de mi internet. Bueno, y para concluir esta primera parte, vamos a hablar de las obligaciones y derechos de la aseguradora. ¿Cuáles son las obligaciones de la aseguradora? Como aseguradora tiene que evaluar responsablemente los riesgos que asume. No puede suscribir pólizas con riesgos que no puede asumir. Por ejemplo, una compañía de seguros generales no podría asumir una póliza de seguro de vida ni comercializarla porque es un riesgo que no le compete. Ustedes han debido ver que las compañías están divididas en compañías de vida, de seguros de vida de personas y seguros generales y de daños y fianzas. Entonces, la compañía debe evaluar responsablemente el riesgo que asume de acuerdo a su capacidad, a sus contratos de seguro, etcétera, etcétera. Y esa es una de las obligaciones que está relacionada con el derecho del asegurado en recibir una copia de su póliza y conocer las condiciones de la póliza que ha contratado. Otra de las obligaciones de la compañía es efectuar la inspección preriesgo cuando suscribe una póliza. El no hacerlo, el no hacer la inspección preriesgo, supone tácitamente que la compañía está aceptando el riesgo tal y como el asegurado lo ha declarado. Ya luego de ocurrido el siniestro, ¿Está entrecortando? No, es que... ¿Otra vez? Sí, se entrecortó. ¿Aló? Sí, Sí, se no se escucha escucha. entrecortado. No se escucha. Nada. Tal vez si A ver, apaga voy a su apagar la cámara le cámara. va a ayudar. Ahora sí, perfecto. Ahora, ¿cómo me escuchan? Mejor. Ya, Sí, ok. mejor. Ya como estamos acabando la clase, les estaba hablando de cuáles son las obligaciones y derechos de la aseguradora, los riesgos que asume. Luego, emitir la póliza de seguro y entregarla al contratante. Debe efectuar la inspección preriesgo. Debe comunicar al asegurado cualquier resolución requerido y relacionado a la póliza o un siniestro. Debe pagar el siniestro. Debe brindar información oportuna y en plazos establecidos. No debe incluir cláusulas abusivas en la póliza. No debe, esa es una de las pasos y de los derechos del asegurado, evitando la inclusión de cláusulas abusivas en la póliza que limiten su derecho a un pago indemnizatorio en caso de... El primer derecho, el más Está con intermitencia, doctora. importante es Se cortó. el pago de la entrados con la obligación del asegurado. El asegurado tiene la... ¿Aló? ¿Aló? Está con intermitencia, licenciada. Ay, no, hoy mi internet está una pena, pero bueno, ya concluyendo la clase, mañana vamos a repasar esta última parte. Lo que sí, por favor, les voy a agradecer es que me devuelvan el formulario que les he mandado de asistencia y que se los voy a mandar en forma diaria. Y el día miércoles, revisen su plataforma, vayan realizando su trabajo, contesten sus foros, hagan su foro de presentación.
Y el día miércoles, cualquier consulta que tengan, por favor, háganmelo a través del grupo en WhatsApp. Y el miércoles nos vamos a dividir en grupos y vamos a sortear el tema para el trabajo final para que ustedes ya vayan avanzando en su trabajo final. Dicho eso, les agradezco muchísimo. Hoy, primer día, nos vamos a ir puntual por estos problemas del internet, pero espero que ya mañana con el tiempo esto esté solucionado y podamos avanzar un poco más. Perdón, el miércoles. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero sus formularios de vuelta porque ustedes saben que tienen un límite de asistencia para aprobar el módulo, que si no me equivoco es el 80%. Entonces, por favor, devuélvanme sus formularios y mañana, el miércoles, ya les voy a dar su primera evaluación sobre todo lo que hemos hablado ahora y lo que seguramente vamos a avanzar el miércoles. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el día miércoles. Gracias, Liz. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.